Bueno, buenas tardes. Primero, una aclaración acerca del título del trabajo. ¿A qué cosas le tenemos miedo? Es el trabajo que expuse hace un par de días. El de hoy es acerca de realidad y ficción, para lo cual, como no soy un teórico y soy un narrador, escribí un cuento. Un cuento que se llama Hijas de parte de padre. Y tiene un breve poema de Donald Schenker, es un poeta norteamericano, que se llama Para hacer una colina. Reúne en un lugar todo lo que necesitas para hacer una colina. Entonces llama a Coyote. Coyote conoce las colinas de arriba a abajo, de lado a lado. La luz más placentera, la sombra más tierna, las hierbas o bosques más frescos. Sin Coyote no son más que una pila de elementos. Hermanas de parte de padre. Hace muchos años, no se sabe exactamente a dónde, pero sí sucedió aquí, de una extraña, de una prodigiosa, tal vez divina noche de amor entre naturaleza y lenguaje, nació realidad. Naturaleza ya tenía otros hijos, criaturas, seres, materia, y la casa de naturaleza siempre estaba en orden. Cada uno hacía lo que debía y no había error, duda, equívoco alguno acerca de qué se trataba la vida, porque tampoco había quien se lo preguntara. Para preguntarse cualquier cosa hacían falta palabras, lenguaje, y a ese señor aún no se lo conocía. Naturaleza ponía las leyes de la casa y cada uno sabía, por simplemente ser desde el comienzo de su existencia, qué era lo que había que hacer para sobrevivir, ni más ni menos. Lenguaje tenía varias hijas, todas mujeres, pero no se sintió obligado a decírselo a naturaleza, porque el lenguaje era así, podía elegir callar. Y así de esa noche de amor nació realidad. Todos vivían en la misma casa, la de naturaleza, y aunque al principio nada parecía haber cambiado demasiado, realidad iba creciendo. Y realidad crecía a medida que crecían sus habitantes, que eran criaturas de carne y sangre, como sus hermanos de la naturaleza, pero con lenguaje, como su padre. Y como eran hijos de su padre, comenzaron a nombrar las cosas y con ellas realidad, que para existir necesita ser nombrada. Así como un paisaje hermoso necesita ojos que lo miren para decir, ahí hay un paisaje hermoso, ella también necesitaba ser nombrada para ser. Lo que no puede ser nombrado no existe porque no podríamos tener conciencia de eso que estamos viendo. Sin lenguaje habitaríamos una existencia completamente diferente, como la de los animales, tal vez, una conciencia misteriosa, aunque por fuera podamos apreciar su afecto, su inteligencia. Realidad, desde chiquita fue rara, una chica difícil de describir, porque los únicos que podían hacerlo eran sus habitantes, y cada uno veía una cosa diferente e inventaban palabras diferentes para describirla. La veían desde arriba, otros desde abajo, otros solo llanura. Además, realidad siempre estaba en construcción. Iba a ser su destino, porque a sus habitantes el lenguaje los llevaba a construir, a modificarla permanentemente. Porque una cosa los unía, todos querían algo que excedía lo que tenían en su casa natural, lo que les había dado madre naturaleza, como si tuvieran que lidiar con una insuficiencia primordial, una falta original, una deuda que solo es posible pagar modificando la realidad, la propia, la de otros, la del mundo, con actos que tengan el sentido que tengan. Porque ese es el otro problemita humano. Los humanos, los habitantes de realidad, necesitaban darle un sentido a esta vida, mitad naturaleza, mitad lenguaje, y de la que encima tenían conciencia de su finitud. Tenían que construir sentido, no les quedaba otra. Y así un día
Realidad se despertó y vio un grupo de hombres adorando un becerro, en otro lado una gallina y en otro lado una piedra, que después fue un muñeco. Y desde ese día comenzó a ver un montón de cosas que tenían cada vez menos parentesco con su mamá naturaleza. Y también comenzó a ver cosas terribles. Pero como los habitantes de realidad no tenían ninguna ley que les viniera desde adentro, como a sus hermanos del planeta, tuvieron que construirla con palabras. Una ley para sobrevivir. En principio para no matarse entre ellos. Hace algo, todo esto es culpa tuya, le decía naturaleza al lenguaje. Yo no puedo hacer nada, le contestaba él. Déjalos, se están construyendo cultura. Ah, bueno. No, para mí lo que pasa es que en realidad como madre es totalmente ineficiente. Sus habitantes hacen lo que quieren con ella, dicen lo que quieren de ella y ella no abre la boca, no sabe enseñar, no es como yo, dice naturaleza. Te digo, yo la veo más como hija que como madre. Y sí, le respondió él, acá ya se sabe que la única madre sos vos. Es que en realidad no habla, ella es hablada, le recordó el lenguaje. Lo que necesita esta gente son institutrices, diría yo, que se entiendan con los humanos en sus propios términos, con lenguaje. No como vos, que te enojas y sos capaz de erupcionar un volcán y no te importa nada. Hablando la gente se entiende, fue la cándida frase del lenguaje, que todavía no sabemos si fue una ironía o lo que necesitaba para hacer entrar a sus hijas que andaban por ahí cerca, esperando el momento. Con lenguaje nunca se sabía. No son malas chicas, agregó, y nos van a ayudar, vas a ver. Tenés razón, pensó naturaleza. Realidad necesita ayuda, porque yo no puedo hacer nada con esta gente. Y realidad, viste lo que es. Ella es. Quédate tranquila, le respondió el lenguaje y las hizo pasar. La primera que entró fue Verdad. Pasó volando, ni saludó y subió las escaleras presurosa a su cuarto. ¡Qué rápido!, exclamó naturaleza. Ni me dejó verla, no sé si es rubia, morocha, no sé, nada. Ella es así, les puso el lenguaje. Le siguió Ética. Llevaba el pelo recogido, anteojos y en su mano un cuaderno de notas. Tenía una mirada piadosa y a la vez severa. Saludó con una inclinación de cabeza y subió las escaleras. La siguiente también llevaba anteojos y una chaqueta muy sencilla, ni una gota de maquillaje. Ella es Academia, la presentó el lenguaje. Academia no le sacaba los ojos de encima a naturaleza. Las pupilas se le habían dilatado al máximo. Un honor, saludó a Academia y subió las escaleras. Entonces entró Equivocación. Se tropezó en la entrada, para empezar. Disculpe, se disculpó. No vi el escalón, no lo vi. No hay problema, le respondió naturaleza, vaya nomás. Permiso, dijo Equivocación y subió las escaleras. ¿Y esto?, preguntó naturaleza mirando el lenguaje. La traje para que no se crean dioses, le respondió él. Acto seguido entró Apariencia. Tenía un vestido hermoso y por cierto era bonita, o así la hacía parecer su maquillaje. Un detalle llamaba la atención. Caminaba de costado. Nunca se podía ver la espalda. ¿Cómo era por detrás? Estoy muy contenta de venir a esta casa. Siempre quise vivir en la realidad. Gracias, muchas gracias, dijo Apariencia. Dijo retirándose sin dejar de sonreír. Y en ese momento, sin mediar presentación, entró Mentira. Ella es Noticia, mintió el lenguaje. El padre, porque sabía que si decía su verdadero nombre, naturaleza no la iba a dejar entrar. Llegué tarde porque al chofer de bus le dio un infarto, se puso Mentira. Entonces naturaleza lo miró al lenguaje y le dijo, Lengu, le decía, Lengu, ¿te parece traer a estas chicas? Estaba un poco inquieta naturaleza. El lenguaje hizo un gesto de impotencia. ¿Qué querés que te diga?
vienen conmigo. Y si no las invito yo, se van a invitar solas, aunque no las quieran. Porque son familia y son como yo, un virus. Y van a transformar a realidad y a vos también, aunque no te guste. Naturaleza sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Porque son mis hijas, son las hermanas de realidad, por parte de padre, continuó el lenguaje. No te lo dije antes, Naturaleza se agarraba la cabeza. Estaba confirmando sus sospechas. Lenguaje le había gustado porque le parecía inteligente, hacía aparecer las cosas con solo nombrarlas y le decía siempre lo que quería escuchar, pero sabía que no podía confiar en él. Lo sabía. Vos sos un desgraciado, un mentiroso, le gritó. Tranquila, no tengas miedo. Lenguaje trató de apaciguarla. Va a ser terrible, pero también va a ser hermoso. Y hablando de Roma, voy a hacer pasar a la última. Entonces entró ficción. Llevaba una pequeña boina y gafas oscuras. Emanaba una atracción insólita para Naturaleza. Ficción la observó disimuladamente y dijo, encantada. Subió las escaleras mientras le echaba un vistazo a la casa. Así que estas son tus hijas. Naturaleza miró el lenguaje con rabia y un poco de resignación. Si vos decís que va a ser para bien de realidad... Lenguaje pensó un momento antes de decir, bien no sé, pero que se va a poner interesante, se va a poner interesante. Y rápidamente cada una de las hijas del lenguaje ocupó su lugar, supuestamente, para hacer de realidad un lugar mejor para vivir. La niña bonita era Verdad. Verdad era confiable porque no podía mentir. No podía equivocarse, no podía aparentar ni deformar nada. No era buena ni mala, era la verdad. Verdad era tan valiosa, tan absoluta, tan definitiva, que vivía en un altillo. Ella lo sabía todo. Era, decían, que era la única que sabía cómo era en realidad. Pero nunca, nunca se dejaba ver completamente. Todos la querían poseer, y muchos la alcanzaron a vislumbrar, aunque nunca completamente. Y cuando bajaban del altillo contaban cosas diferentes. Y dependiendo de quién bajara, los otros les creían o no. Verdad era considerada importante porque muchos pensaban que ella era la única que podía salvarlos de aquello que necesitaban ser salvados. Verdad tuvo, por supuesto, sus amantes, sus admiradores más bien, que nunca se cansaban de perseguirla, aunque solo consiguieran roces, encuentros efímeros y a veces tropiezos. Decían que era feo tropezarse con la verdad. Otros, como Sócrates o Giordano Bruno, llegaron a morir por ella. Ante tantas versiones tan confusas y diferentes de verdad, hubo quienes decidieron materializarla en un libro. Otros hicieron circular el rumor de que verdad no era una, sino muchas. Una especie de monstruo o de rompecabezas, imposible de completar. Hubo quien dijo, la única verdad es la realidad. Y pocos años después, del otro lado del continente, otro en cambio afirmó que la verdad siempre es extraña a la realidad. Hay quienes piensan que si los habitantes de realidad pudieran verla a plena luz, entera, enloquecerían. La que odiaba a verdad era mentira. Todo para ella, decía, mentira. Con apariencia y equivocación eran las ovejas negras de la familia. Mentira podía aparecer en cualquier momento y gozaba con difamar a su hermana Verdad. La mayoría de las veces con fines propios y otras por compasión, porque en el fondo no era mala, pero no podía no mentir. Apariencia, en el cuarto al lado, no quería problemas. Aunque era la hermana de mentira y le hacía favores a menudo, no tenía su voluntad de falsía. Ella amaba las formas, porque al final es lo que se ve, lo importante es lo que se ve, decía. Y trataba de saber cómo era su hermana, y tratar de saber cómo era su hermana Verdad le parecía una pérdida de tiempo.
con tantas cosas lindas que hay para hacer, afirmaba abriendo su placar y mostrando su colección de vestidos. Apariencia era una loca por la moda. Hay quienes afirman que es la responsable de que su hermana Equivocación sea como era. Equivocación dormía en el cuarto, al fondo del pasillo. Equivocación era la hija que nunca se quería reconocer. No era mala, era desgraciada. Desde chiquita tenía el problema de la ansiedad y se fascinaba rápidamente con cualquier cosa que veía o escuchaba. A Equivocación no la dejaron estudiar. Así que entre que no la dejaron estudiar y apariencia que se le aparecía cada 2 por 3, estaba como condenada. Lo más triste de Equivocación era que muchas veces se equivocaba de la mano del amor. Del amor, de lo más lindo que le puede pasar a un habitante de realidad. Así era, el mundo se llenó de paradojas con el lenguaje. Con el lenguaje también el amor había dejado de ser sencillo. Ustedes no colaboran en nada, se quejaba Academia de sus hermanas. Se supone que vinimos para ayudar a realidad y ustedes andan todo el día maquinando, especulando, discutiendo de cómo es la realidad y lo que dijo uno, lo que dijo el otro, que le fue revelado. No, esto es lo que pasa, esto que nos pasa es un mensaje de la naturaleza, de mamá naturaleza. No, señoritas, le dice, esto no se arregla con creencias en el aire ni relatos. Yo quiero números, datos precisos, fenómenos medibles. Sin eso, acá no se cura ni un resfrío y mucho menos llegar a la luna. Eso quiero que vayamos a la luna. Academia es la hija que más reniega de su padre porque sabe que la puede traicionar. Sabe que puede decir una cosa diciendo otra, que puede decir una mentira diciendo la verdad y viceversa. Eso la pone loca del padre, Academia. En esta casa yo soy la única seria, dice. En mí sí se puede confiar. Y tenía razón. Si los habitantes de realidad lo pensaban, sin Academia, sin medicina, matemáticas, física, estaríamos muertos. Bueno, dice uno, acá hay una chica sensata. Aunque su padre de nuevo hace de las suyas y en un momento les hizo desconfiar hasta de Academia. Y sus inventos, aunque sigamos viviendo gracias a sus vacunas, por ejemplo, de pronto aparecían no dignos de confianza. ¡Epa! ¿Qué problema? Si no podemos confiar en Academia, ¿y ahora de dónde nos agarramos? Ética dormía en el cuarto contiguo. Plenamente consciente de los bueyes con los que araba, desde un primer momento supo que tenía que ser fuerte, lo más fuerte que pudiera. Con todo el caos que podía causar el lenguaje, trató de dejar en claro que desde el principio había cosas que estaban bien y otras que estaban mal. Sin eso no vamos a ningún lado, decía. Se sentía responsable de la supervivencia de esas criaturas tan sensibles al equívoco. Se rumoreó que lo había intentado con Moisés. En la montaña escribió unas piedras y le dijo, deciles que lo escribió Dios en persona. Como a sus hermanas, Ficción y Academia, le gustaba que todo quedara por escrito. Ficción dormía hasta tarde, porque también se acostaba tarde. Era la favorita del padre, la que más jugo le sacaba al lenguaje, decían. Aunque tenía diferencias éticas con su hermana Mentira, por sus venas corría la misma sangre. Ficción siempre tuvo una relación ambivalente con realidad, así como verdad la tenía con mentira. Así como verdad la tenía con mentira, ficción con realidad. Estaban en la vereda de enfrente y se necesitaban por una cuestión de identidad. Sin una, la otra no podía ser. En el caso de la mentira, es que para mentir hay que conocer por lo menos esa parte de la verdad que estamos falseando. Y si no existiera nada falso, la verdad no tendría ningún valor. Con la ficción ocurre lo mismo, no podría existir sin tener como referencia la realidad. Tener una posición en relación a la realidad, aunque invente un mundo completamente fantástico. Hay lo fantástico porque hay lo real. Y encima el lenguaje parecía permitirlo todo. La paradoja, el oxímoron, las contradicciones,
decir la verdad cuando se miente, mentir cuando se dice la verdad, sustituir el contenido por la forma. En fin, la señorita ficción trabajaba con pactos, estaba obligada a dejar en claro que ella no era realidad, aunque muchas veces la reflejaba con un realismo sorprendente. Tras el pacto podía inventar historias, darle existencia a hechos y personas y seres y mundos que nunca fueron, hasta que ella los inventó. Y tan poderosos fueron esos inventos hechos de lenguaje que muchos creían verlos en la realidad. ¿Cómo? ¿Las palabras hacen ver cosas? Claro. A falta de una revelación material de cómo fue el origen de todo, ficción tuvo mucho éxito con sus primeros relatos, los mitos. Aunque ficción cree que verdad está sobrevalorada, secretamente la admira. Y lo que más le gusta de verdad es su condición de oculta. Por eso en sus temas favoritos, el de un secreto a revelar es uno de sus preferidos. Es vanidosa, le encanta que la tomen en serio, aunque sea por un rato. Y otra cosa que la halaga es que le digan que dice la verdad mintiendo, aunque a veces no sepa a qué hacen referencia. Porque pasa eso con los habitantes de realidad, o sea, habitantes del lenguaje. En la misma ficción pueden leer algo distinto a las intenciones de su autor. Así de equívoco puede resultar el lenguaje. Y las intenciones de los autores pueden ser muchas: entretener, ser famosos, mostrar, evadir, comprender, emocionar, para decir la porción de verdad que creen vislumbrar, o varias intenciones juntas, hacer la realidad más vivible tal vez. A diferencia de sus hermanas, siempre obligadas a lo mismo, ficción era libre. O eso decía, por lo menos hasta 1900, que llegó a casa a vivir un primo. Inconsciente llegó presentado por un médico austríaco, conocido de academia, que cuando escuchó que ficción decía que era libre, no pudo evitar una carcajada. ¿De qué te reís?, le preguntó ficción. De vos, le respondió inconsciente. ¿Y a vos quién te conoce? Pocos, le contestó él. En realidad, la mayoría no quiere conocerme. Por algo será, le contestó ficción. Sí, porque el que habla conmigo se da cuenta de que no se conoce tanto y que en realidad quiere otra cosa, no lo que dice, y que para estar bien su deseo nunca debe ser satisfecho. Mirá, le dice, mira, en esta casa ya hay demasiados problemas para que venga un muchachito, porque al lado nuestro sos un muchachito, con ideas subversivas. Así que mejor quédate en tu cuarto encerradito, que si alguien tiene ganas de escuchar tus ideas, que vaya a verte allá. Nadie tiene ganas de ir a verme en realidad, y cuando van es porque no dan más. Perfecto, contestó ficción, que se sentía inquieta y también atraída un poco por el recién llegado, porque ficción le gustaba todo, era muy curiosa. Cualquier cosa en otro momento charlamos. Dale, le contesté inconsciente. Y te cuento las cosas que te hice escribir y que no te diste cuenta. Se le escapó otra sonrisa y se retiró a su cuarto. Lo único que me falta, pensó ficción. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Vos qué opinás, hermana?, le preguntó a Realidad. Y Realidad, que solo podía hablar en la cabeza de cada uno de sus habitantes, se limitó a encogerse de hombros. Entonces ficción la miró y le dijo, bueno, sigamos, hermana, sigamos hasta que el destino nos alcance. Gracias.